viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Amén. Tomen asiento, por favor. Y en esta mañana seguimos estudiando el Sermón del Monte, la Constitución Celestial. Hambre y sed de justicia, parte 1. Esta bienaventuranza, que está en el verso 6 del capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Está proyectada para que se enseñe en 2 segmentos. El próximo domingo mi esposa hará la segunda parte. Y permítame introducir el mensaje citando que Dios conoce la enorme necesidad, y lo digo así, enorme necesidad, que tenemos todos nosotros de mantener los ojos puestos en Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. Todos nosotros tenemos una enorme necesidad de mantener los ojos puestos en Jesucristo. Porque Jesucristo es el autor y perfeccionador de la fe, eso dice Hebreos, ¿verdad? Amén. Y de ahí que destacamos, definitivamente Dios es sabio y perfecto, pero asimismo sutil en la manera como se presenta ante los suyos, y la manera como capta la atención de la gente, ¿verdad? Eso lo leemos a través de la Escritura. Y es cautivante la secuencia de aspectos expuestos por el amén eterno, por el Señor, en esta disertación del Sermón del Monte, en esta introducción hablando de las bienaventuranzas. Este mensaje que hay en las bienaventuranzas, ese segmento de las bienaventuranzas, que es la introducción del Sermón del Monte. Imagínense, el Sermón del Monte se introduce con las bienaventuranzas. Ya ahí tenemos bastante para digerir. Es un mensaje más esencial y sustancial que emotivo. La verdad no produce aplausos frenéticos ni amenes permanentes, pero definitivamente sí alimenta, levanta y establece. Es un hecho que en la medida que avanza la intervención del Señor Jesucristo, algo sucede en ese escenario natural. Recordemos que Él está en campo abierto. Su enseñanza, en la medida que avanza, su enseñanza alcanza mayor profundidad. Su palabra penetra cual espada de doble filo. Amén. Su expresión afianza la libertad en el Hijo de Dios. Su verdad, cual unción, pulveriza todo yugo de esclavitud. Su afirmación, como martillo, rompe la roca de los argumentos humanos. Su hablar causa reacción de consuelo, alivio, compromiso y propósito. Su presencia y doctrina está consolidando una respuesta en cada persona que le escucha, pero que le escucha y le sigue con convicción. Atención, es diferente escuchar al Señor y al escucharlo agregarle el seguirlo con convicción. Son cosas diferentes. Mucha gente lo escucha, pero no todos los que lo escuchan lo siguen con convicción. ¿Sí me explico? Seguir al Señor con convicción es entender que somos discípulos de Él. Amén, amén. Y si somos discípulos de Él, es porque hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, somos sus hijos. Amén. Amén. De allí que los discípulos del Señor tienen una respuesta ante lo que Él está expresando en las bienaventuranzas. Y la multitud que lo escucha tiene otro tipo de respuesta ante las bienaventuranzas. Hay 2 tipos de respuestas. Es diferente lo que responde ante la palabra del Señor un hijo de Dios, a lo que responde el vecino que no es creyente,
aunque los dos digan amén. Pero sus hechos difieren. Su conducta es diferente absolutamente. La manifestación de la gracia del Señor es diferente en cada una de las vidas. Amén. Los discípulos no temen lo que escuchan. En los discípulos no puede haber temor ante lo que escuchan. No puede haber vergüenza. Porque el discípulo enarbola la bandera de integridad, de santidad, de autoridad y responsabilidad, de compromiso de vivir para Jesús con la insignia del Señor Jesucristo en esa bandera. Es nuestro estandarte, dice la Escritura. Y no nos avergonzamos de ello, como Pablo manifestó. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y el Evangelio no es una oración diciendo, Señor, te acepto y te sigo. El Evangelio es una vida completa entregada al Señor. Amén. Entonces, hay un sello que ha puesto el Espíritu Santo con el nombre de Jesús, porque le pertenecemos a Él. Quien escucha al Señor Jesucristo, y hay un contexto diferente entre oír como una expresión natural del sentido del oído, a escuchar, porque escuchar implica atender, escuchar implica disponer la voluntad, escuchar implica querer recibir. ¿Me estoy explicando? El oír es un ejercicio normal. Por eso uno dice, hermano, ¿usted oyó qué tal cosa? No. Pero espere un momento, yo escuché cuando mi esposa dijo esto, esto y esto. ¿Qué quiere decir? Le puse atención. Entonces, quien escucha, quien le pone atención al Señor, quien está atento a su voz, quien está pendiente de lo que Él dice, quien está con los ojos puestos en Él, tiene en su corazón una semilla viva, que es su palabra. Y esa persona, por obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está ahí obrando, esa persona se levanta como respuesta inmediata al llamado hecho, a su conciencia, a su ser, a su hombre interior. Entonces el discípulo se fortalece. Cuando tú escuchas al Señor, te fortaleces. Como 4 dijeron amén. Hagamos cuenta que no he dicho nada y repito. Cuando tú escuchas al Señor, te fortaleces. Así es, hermano. Eso merece un amén rotundo. Sí, cuando yo escucho al Señor, me fortalezco. Necesariamente. En momentos de debilidad, en momentos de duda, en momentos de flaqueza, en momentos de incertidumbre, en momentos que no sabemos qué hacer, en momentos de quebranto, en momentos de grandes interrogantes, vayamos a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Y ahí viene la obra del Espíritu Santo, y ahí viene la fortaleza, y encontramos la salida. Amén. No es consultando al vecino, que tal vez es inconverso. No, es yendo a la palabra y buscando en oración la guía del Santo Espíritu. Por eso las palabras de vida que emanan del Cordero de Dios producen un genuino y espontáneo: heme aquí, quiero vivir lo que dices y ser testimonio de lo que enseñas. Heme aquí, quiero vivir lo que dices y ser testimonio de lo que enseñas. Ese es el discípulo. Amén. Y yo creo firmemente que en este auditorio, los que estamos presentes hoy, somos discípulos del Señor Jesucristo. Si lo vas a aplaudir, apláudelo a Él como merece. Discípulos del Señor Jesucristo, no simpatizantes, no seguidores, no, discípulos. Y si tú eres discípulo, necesariamente eres seguidor, necesariamente eres simpatizante, pero como discípulo tienes un plus: le crees y te humillas ante Él.
Amén. Leíamos en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados. Le invito, hermano, hermana, a dimensionar por un momento el escenario en el cual está hablando Jesús y que está relatando la Escritura. Está hablando de las bienaventuranzas. Tratemos en el imaginario de trasladarnos al momento del Sermón del Monte. Traten en el imaginario de observar al maestro sentado ahí en el monte, abriendo su boca para enseñar. Es tan importante, hermano, hermana. Es tan importante, tan importante, tan importante, que cuando se lea la Escritura, dejes al Espíritu Santo obrar. Tómate un reposo. El Espíritu Santo está ansioso de revelarte cosas, de hablarte, y a veces uno por ligerezas y andar de rapidez pasa de largo y el Espíritu Santo queda ahí esperando. Déjalo obrar. Déjalo que te revele. Déjalo que te consienta con la palabra. Déjalo que te consuele con la palabra. Déjalo que te empodere con la palabra. Déjalo que te alimente con la palabra. Déjalo que te moldee con la palabra. Déjalo que trabaje el carácter de Cristo en tu vida con la palabra, el rema del cielo, aleluya. Hay que pensar cómo estaban allá esa gente escuchando y observando al Señor. Trata de hacer el ejercicio. Estás escuchando y viendo al Señor. Y la voz del Señor es como un trueno allí. Porque no tiene medios, obviamente. No tiene micrófono. Y está en campo abierto. Calculemos. Y le está hablando a una multitud. Él está enseñando. Y está ministrando vidas. Le está enseñando a una multitud. Pero está ministrando la vida de sus discípulos. ¿Me estoy explicando? Está hablando a cada corazón necesitado. A la multitud le está hablando para salvación, pero al discípulo le está hablando para que crezca y madure. Por eso hay que escuchar la voz del Señor. Necesitamos escucharlo a Él. Esa figura de allá, cuando está el Señor enseñando el Sermón del Monte, nos permite visualizar lo que la Escritura habla también del trono de la gracia. En aquel momento estaban viendo físicamente a Jesús, porque Él estaba allí físicamente. Pero cuando estamos ante el trono de la gracia, y tal vez de rodillas, no lo vemos físicamente, pero sabemos que Él está ahí, en la fe. Sabemos que Él está ahí y que está escuchando y está viendo. Pero atención, Él está escuchando y está viendo, pero Él conoce todo lo nuestro, lo más profundo de nosotros. Ante Él no podemos ocultar absolutamente nada. Él nos conoce perfectamente lo más profundo, aún lo que nosotros mismos no sabemos de nosotros. Amén, amén. Y estamos ante Él. Estamos ante Él. Él está enseñando. Él está ministrando. Él está cumpliendo su tarea. Estamos frente a Él, en ese imaginativo. ¿Estamos qué? Frente a Él, persona a persona. Face to face, como dice el gringo. Cara a cara, ojo a ojo, rostro a rostro. Y no estoy diciendo ninguna blasfemia. No estoy diciendo ninguna locura. En ese momento era así.
porque el Señor está de carne y hueso presente. Entonces, si estuviésemos nosotros presentes allí, no podríamos ni respirar y no quisiéramos perdernos una sola palabra, ¿o me equivoco? Si yo estoy allá y el Señor me está hablando, hermano, en ese momento yo quedo paralizado solamente escuchándolo a Él. Y no quiero quitar los ojos de Él. Está hablando mi Señor, está hablando mi Salvador. Cuando tú estás ante el trono de la gracia, ¿cómo estás? ¿Mirando el celular? ¿Mirando si llegó el WhatsApp? ¿Pendiente si sonó el teléfono? ¿O la puerta? ¿Pendiente si la olla a presión hizo ¿O estás buscándolo a Él? ¿Estás con Él? Y para mí el mundo ya no existe porque estoy con Él. Amén. En ese momento era tal la autoridad del Señor. La Escritura dice que Él hablaba como quien tenía autoridad, porque Él era autoridad. En ese momento podemos inferir, podemos concluir que todas las miradas estaban fijas en Él, todas, tanto de los discípulos como de la multitud, y todos atentos a su voz, la multitud y los discípulos. Hace unos días hablamos de la multitud, ¿cierto? La diferencia entre la multitud y los discípulos. Yo considero, en virtud de lo que la misma Escritura habla y todo esto, que había un silencio, no sepulcral, no, era un silencio de respeto a la majestad divina. Uno ante la majestad divina hace silencio. Pero a veces nosotros en la congregación nos dedicamos a hablar, a mirar el celular, a atender otras cosas en vez de escuchar lo que el Señor está hablando. El clima no presentaba calor sofocante ni frío penetrante, era ideal para la ocasión. El Señor tiene control de todo. Las aves dejaron de volar para no distraer, no cantaban para no interrumpir al Creador. El viento deja de soplar para no agitar la vegetación, evitando que cualquier molestia distractora, porque está hablando el Señor de señores. El respirar de las personas se hacía pausada para estar concentrada en aquel que mira y aquel que escucha. Había absoluta atención a las palabras de la mayor autoridad del universo. Cuando vamos ante Él, ¿qué nivel de dignidad le damos a Él para escucharlo? Cuando venimos al templo, ¿qué nivel de dignidad le ponemos a Él para atender su palabra? Porque no estamos escuchando al pastor Daniel, a la pastora Elizabeth o al invitado que predica. Partimos del entendido que quien está parado aquí es una persona así, pero está predicando la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. ¿Y estamos atendiendo a la persona o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. ¿Con qué respeto la atendemos? ¿Con qué ansiedad la escuchamos? ¿Con qué anhelo la recibimos? ¿Con qué intensidad la vivimos? Estaba hablando el maestro de maestros, el Señor de señores. La inmensa mayoría de la gente, un altísimo porcentaje de la gente no sabía a quién estaba escuchando. No sabían. Con seguridad no sabían. Lo consideraban un profeta o un rabino adelantado, sobresaliente para el tiempo, un hombre notable que impactaba con su palabra, con su sabiduría, con su doctrina y enseñanza. Pero la mayoría no lo veían como Dios, menos como el Mesías, el enviado, el Cristo.
Entonces, gran porcentaje de la audiencia no estaba en el momento escuchando a Dios, sino a un gran orador que tenía un mensaje interesante, que les enseñaba de Dios, pero no pasaba de ahí. Pero los discípulos, ¿quiénes son discípulos? Pero los discípulos, diga, yo soy discípulo. Somos discípulos de Cristo, aleluya. Pero los discípulos, sus escogidos, sí tenían revelación. Ellos veían y escuchaban de otra forma y estaban seguros que estaban escuchando al Dios eterno, al Todopoderoso, al Creador del universo, a la máxima autoridad, a aquel que vino a transformar sus vidas, aleluya. Tú debes saber a quién estás escuchando. Cuidado con lo que escuchas en internet, con lo que ves en YouTube. Cuidado con lo que escuchas aún en las mismas emisoras cristianas. Cuidado con lo que escuchas por allí, que te mandan a través de las redes sociales, mandan cualquier cantidad de mensajes, de audios, de videos. Cuidado, hermano. Yo no soy dado a estar mirando todo eso. No me queda tiempo, la verdad, para eso. Pero en ocasiones el Señor me permite observar cosas, digo, y esta barbaridad, y veo una cantidad de gente replicándolo, una barbaridad doctrinal, o una cuestión totalmente antibíblica, y diciéndole amén a cosas que, oiga, pero ¿en qué planeta vive esta persona? Cuidado con lo que escuchas, porque lo que escuchas es tu alimento espiritual. Cuidado con lo que lees en las redes sociales, porque eso es tu postre también espiritual. Cuidado. Pero sus discípulos, sus escogidos, veían de otra manera y escuchaban de otra manera. Sobre la mayoría estaba obrando la misericordia para vida eterna. Atención. Sobre la mayoría, sobre la gran multitud, estaba obrando la misericordia para vida eterna. Estaba hablando el Señor para que ellos recibieran la obra del Espíritu Santo que los iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Pero sobre los discípulos estaba operando la gracia para creer y madurar. Tú no estás bajo la misericordia de Dios, tú estás bajo la gracia del eterno Dios, que es diferente, aleluya. Claro que la Escritura nos dice que las misericordias son nuevas todos los días, amén, gloria a Dios. Pero es que estamos bajo la gracia que supera las misericordias. La gracia ya recoge las misericordias. La gracia la tenemos por la obra de la cruz, por la obra de Jesús en la cruz. Y Jesús les está hablando a ellos, porque está formando a los suyos. Está formando a aquellos que iban a tomar su legado y llevar su palabra, amén. Entonces aquí se desprende algo trascendental: la importancia vital de escuchar su voz. Importancia vital. Y cuando hablamos de importancia vital, mamita, ¿qué estamos diciendo? Por favor, toma el micrófono y brevemente explica qué quiere decir eso de vital. Es respirar, que nuestro corazón bombee, que tengamos pulsaciones, que nuestros pulmones puedan intercambiar oxígeno para poder dar vida. O sea, biológicamente hablar de vital, signos vitales. Estamos hablando que está en juego la vida. Espiritualmente lo mismo. Vital espiritualmente. ¿Me estoy explicando? La importancia vital de escuchar su voz, hermano, hermana. No solo de leer la Escritura como una buena costumbre diaria. Leo 3 versículos como tarea y ahí dejé. O leo un capítulo como tarea y ahí quedé. Y ya leí. Sí, leyó. Y haga un ejercicio básico. ¿Quién conoce creyentes que no se congregan aquí pero conoce creyentes? Levante la mano. Yo creo que todos conocemos a algún creyente aunque no se congrega acá, ¿cierto? Pregúntele hoy si lo ve o llámelo. Hermano, ¿estuviste en el servicio? Sí. Hermana, ¿estuviste en el servicio? Sí. ¿De qué habló tu pastor hoy? ¿De qué trató el mensaje? ¿Qué versículo fue la base bíblica? ¿Qué versículo del Antiguo Testamento escudriñaron? Y la mayoría, uy, hermano, estuvo bonito el mensaje.
Muy edificante. ¿Pero de qué hablaron? No, estuvo bonito. ¿De qué hablaron? No, estuvo chévere el mensaje. ¿De qué hablaron? Muy motivador el mensaje. ¿De qué hablaron? No, si el pastor, hermano, eso nos motivó para que creyéramos, para que sembráramos. Eso el pastor nos dijo que si sembramos iba a multiplicarse el dinero. Eso. ¿Y la Biblia la abrieron? Ah, no, hermano, yo no recuerdo la Biblia que la haya. No, pero fue muy motivante. Yo salí empoderado diciendo, sí, aleluya, yo puedo ser un gran empresario. Ay, Dios, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Hay que saberlo escuchar. Es importante escucharlo a Él. Hablando de hambre y sed de justicia, como dice Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hablando de hambre y sed de justicia, es necesario entender cómo escuchamos a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? Nosotros, como creyentes, como discípulos del Señor, estamos en una mayor dimensión, digámoslo así. Estamos en un camino de revelación porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Amén. Los discípulos tenemos esa bendición del cielo, amén. El Espíritu Santo obra en nosotros. Tenemos una mirada diferente, una expectativa distinta, comparado con el resto de la gente, aún de otras iglesias. No estamos comparando realmente, pero sí es lamentable uno hablar con creyentes y que le cuenten a uno que hablaron de esto y decir, Dios santo, terrible, terrible. Y ustedes saben que es así. Ustedes saben que no estoy mintiendo, porque es así. Nuestros oídos como discípulos deben ser entrenados para escuchar la voz de Dios. Amén. Hay que orar y clamar para que el Espíritu Santo nos abra esos sentidos espirituales para ser sensibles a la voz celestial. Porque 3 voces podemos escuchar: nuestra propia voz, la voz del enemigo de la justicia o la voz del cielo. Y queremos escuchar la voz del cielo. Necesitamos escuchar la voz del cielo. Necesitamos, y es definitiva la voz del cielo en nuestras vidas. Amén. Esa voz es única. Por ser la voz de Dios es celestial, divina, perfecta, plena de sabiduría y revelación. Eso es lo que necesitamos el día a día. Ese es el alimento que no indigesta, que no indispone, que no nos infla el estómago, que no nos hace trasbocar, que no nos daña el sueño, etcétera, etcétera. Que no nos causa problemas. Amén. Por eso cuando tú y yo, como hijos de Dios, estamos ante el Señor en el trono de la gracia, expuestos a su palabra, a su verdad, nuestros sentidos espirituales se avivan. Nuestros sentidos espirituales se deben avivar, porque miramos y escuchamos en el Espíritu, en una dimensión que solo podemos alcanzar en razón de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo, por la posición y condición en Jesucristo, porque estamos en Él, somos parte de Él. Y ese es un privilegio solo de los hijos de Dios. Es nuestra identidad con Jesucristo y en Jesucristo. Por eso entendemos lo que dijo Job. En el libro de Job, finalizando, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso tiene bastante enseñanza allí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él tuvo una revelación diferente de lo que era el Señor. Amén. Y el salmista proclamó en este mismo sentido lo siguiente. Salmos 32, 8. Lo voy a leer en la versión Nácar Colunga. Salmo 32, 8. Yo te enseñaré y te instruiré en el camino que debes seguir. Seré tu consejero y estarán mis ojos sobre ti. La vuelvo a repetir, la versión Nácar Colunga, Salmo 32, 8. Yo te enseñaré y te instruiré en el camino que debes seguir.
seré tu consejero y estarán mis ojos sobre ti. Y en la versión Reina Valera del 60 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Él está pendiente de lo que vemos y Él está pendiente de lo que escuchamos. Dios lo obra en su soberanía para que caminemos recto. Amén. Entonces, por haber nacido de nuevo, ¿quiénes nacieron de nuevo? Nuestros sentidos espirituales se avivan también. Ahora escuchamos al Señor. Ahora escuchamos al Señor. Ahora escuchamos al Señor. Ahora escuchamos al Señor. No solamente oímos un sermón o oímos un versículo, oímos algo, escuchamos al Señor. Amén. Escuchamos su palabra, su instrucción y recibimos su enseñanza y aplicamos su instrucción y decimos amén a su palabra. Por eso aquel himno, hermano Henry, que hemos interpretado me fascina tanto. Amén, amén, amén. A tu llamado, amén. A tu instrucción, amén. A tu palabra, amén. Amén, amén, Señor. Nuestra vida es un amén ante el Dios de los cielos. Nuestro oído en el orden espiritual, no carnal, está recibiendo del cielo una instrucción específica que penetra al espíritu, al hombre interior que nació de nuevo e impacta con la obra del Espíritu Santo el alma, las emociones, los sentimientos, para que la parte carnal refleje en sus actuaciones la obra transformadora del Dios poderoso. Amén. Aleluya. Porque viene del cielo la palabra y es semilla viva para todos nosotros. ¿En dónde? En el terreno fértil que tenemos, nuestro corazón. Nuestro corazón siempre debe estar como tierra fértil, dispuesta a recibir la semilla del cielo. Y la única manera de tener un corazón como tierra fértil es cuando estamos humillados ante Él. Un corazón contrito y humillado. Amén. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es indispensable que la fe esté obrando para escuchar al Señor. Es indispensable que la fe esté en acción para poder actuar en virtud de lo que Dios dispone. Es necesaria la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice Hebreos, ¿verdad? Y el Señor en su favor especial. Vamos a Lucas 24, 44, 45. Lucas 24, 44, 45. Allí está hablando el Señor. Lucas 24. Aleluya. Aleluya. Lucas 24, 44 y al 45. Dice la Escritura en estos términos, en este pasaje. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entiéndase el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En virtud de lo que estamos leyendo, nosotros no oramos para, Señor, dame entendimiento para comprender tu Escritura. No, ya lo tengo abierto. Ahí dice que lo abrió a los discípulos. La oración es: Señor, aviva mi entendimiento para comprender tu Escritura. Que tu Espíritu Santo obre en mi entendimiento para comprender tu Escritura, para saber más de ti, para crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Amén. Si entendemos esto, entonces podemos aplicar mejor lo que estamos diciendo de lo vital que es escucharlo a Él.
Porque si tú estás leyendo en la mañana, en tu oración matutina, un pasaje de la Escritura, te vas a decir: Padre, tú abriste el entendimiento de tus discípulos, me abriste el entendimiento para comprender tu Escritura. Aviva ese entendimiento en mí, Señor, para que lo que estoy leyendo yo lo comprenda de acuerdo a tu voluntad. De acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a mi comodidad, no de acuerdo a mi conveniencia, no de acuerdo a mi concepto, no de acuerdo a lo que a mí me parece, de acuerdo a tu voluntad. Y la voluntad del Señor es perfecta, agradable, oportuna, necesaria. Amén. Al leer Mateo 5:6, necesitamos reflexionar sobre algo que implícitamente enseña el Señor acá. Dice Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces el Señor, reiteramos, Mateo 5:6, reiteramos que nos está conduciendo a entender, a dimensionar, y yo uso mucho esa palabra, a dimensionar, la importancia vital de escuchar su voz. El Señor pondera en gran medida, hay en las bienaventuranzas, situaciones y características propias de las personas que se acercan a Él o necesitan de Él. Pero a la par está formando a los suyos. En las primeras bienaventuranzas que están allí en Mateo, Él le habló a los pobres en espíritu, a quienes lloran, a quienes son mansos. Les ha manifestado lo que Dios recompensará: el reino de los cielos, la consolación, la tierra por heredad. Entonces ahí está ya plasmando el Señor una idea directa de una condición perfecta para vivir. Porque somos bienaventurados, es doblemente feliz, doblemente bendecidos, especialmente considerados, porque Dios Padre en Jesucristo y su Santo Espíritu está con nosotros. La Trinidad está presente. El Dios de los cielos está atento, está obrando y tiene un plan perfecto que está en desarrollo. Él nos ve con la prelación que el Padre ve al Hijo. Hay una consideración especial de Padre a Hijo. Hay un orden de Padre a Hijo, pero hay una exigencia de Padre a Hijo y hay una disciplina de Padre a Hijo. Me estoy explicando, porque el Hijo tiene una responsabilidad. Es una consideración especial, diferente al resto de la gente. ¿Por qué? Porque somos su especial tesoro. ¿Quién dice amén? Eso dice Éxodo 19:5. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, atentos a esto, busquen su Biblia, búscalo allí, mi amor, en otra versión. Éxodo 19:5, mire lo que dice. Es un versículo corto, pero mire lo que dice, y es coherente con lo que estamos hablando. Éxodo 19:5, ¿estamos allí? Ahora pues, si diereis oído a mi voz, atentos, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Si diereis oído a mi voz, si me escuchas, y guardareis mi pacto, si me obedeces. Entonces el ejercicio no solo es escuchar, se trata de escuchar y obedecer. Ese guardar habla de obediencia. Pero obediencia, y lo vuelvo a citar, de acuerdo a los parámetros de Dios, no en razón de nuestra conveniencia humana. Porque yo puedo plantear la obediencia según mi criterio y estaría contra la voluntad de Dios, estaría provocando a Dios. No, es la obediencia según lo que Dios dice. Amén. Lo que Él demanda. Esto implica que como somos especiales para Él, lo que Él nos habla, lo que Él está diciendo, es exclusivo para nosotros como discípulos. Y el Espíritu Santo
se encarga de entregarnos en revelación ese propósito divino. Amén. Por eso es tan vital escucharlo a Él y tan necesario obedecerlo a Él. Es la voluntad de Dios. De ahí que Pablo decía lo siguiente, o escribió lo siguiente. 1 Corintios 2, 9, 10. 1 Corintios 2, 9 al 10. Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 2, 9 al 10. Antes bien. Pero yo dejé a mi esposa con 19.5 de Éxodo allí. ¿Cómo dice, mi amor? Qué pena, excúsame, mami. Dice la palabra en Éxodo 19:5 en la Biblia de las Américas. Ahora pues, si en verdad escuchasteis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Eso habla de prelación, de preferencias, pero está la condición: escucharlo y obedecerlo. Escucharlo y obedecerlo. Y Pablo dice en este pasaje de 1 Corintios 2, 9 al 10, así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Esto implica entender la necesaria participación del Espíritu Santo para escucharlo y obedecerlo. Amén, amén. Hay que contar con el Espíritu Santo. No somos nosotros los que a motu propio nos explicamos la Escritura. Es que el Espíritu Santo es quien nos revela la Escritura. Él es el encargado de parte del cielo. Amén. Lo que Pablo está citando aquí en 1 Corintios 2, 9, 10, más o menos 25 años después del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, explica claramente la dimensión del Sermón del Monte y en particular el alcance de las bienaventuranzas y puntualmente la del verso 6 de Mateo 5. Tiene un alcance muy particular, porque solo es saciado de parte de Dios quien tiene hambre y sed de justicia. Pero no todos los que vienen a una iglesia tienen hambre y sed de justicia. No todos los que se autodenominan cristianos tienen hambre y sed de justicia. No todos los que dicen amén tienen hambre y sed de justicia. No todos los que predican en un púlpito tienen hambre y sed de justicia. No todos los que salen de evangelizar tienen hambre y sed de justicia. No todos los que a través de ellos se logran grandes milagros, prodigios y señales tienen hambre y sed de justicia. Tiene hambre y sed de justicia quien ama al Señor, quien se somete a Él, quien es leal al cielo, quien se humilla ante Él, quien le obedece. Hay que obedecerlo, hermano. Hay que obedecerlo, hermana, en los términos de Él. Si hay algo que el Señor desea ver en este planeta Tierra, a donde Él vino, es que Él escogió en su potestad soberana, en la iglesia y con ello en cada creyente, es que cada creyente tenga hambre y sed de justicia. Padre, que nos des hambre y sed de justicia debe ser una oración de toda la iglesia de Jesucristo en este planeta, de cada creyente, de motivos de oración, de jornadas de oración, en ayunos, que el Dios de los cielos vea en su iglesia hambre y sed de justicia. No solamente que se vean peticiones como sindicatos espirituales,
dame, 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 dame y dame y dame. Y somos como Rabito, dame, 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 dame. No, ¿sabe de qué canto estamos hablando, cierto, Henry? No, no es dame, 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 es Señor, tengo hambre y sed de justicia, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo, dice el Padre nuestro. Es completamente diferente la dimensión, absolutamente distante la condición. Hay que estar en Cristo y sujeto a Él para esto. Se necesita el Espíritu Santo obrando allí. Amén. No estamos hablando de comida natural, estamos hablando de comida espiritual. Y debe haber hambre y sed de justicia en cada uno de nosotros. ¿Qué es justicia, Pastor Daniel? Hacer la voluntad del Padre. Obedecer la Escritura. Eso es hacer justicia. Obedecerlo a Él. Para simplificarlo, para no entrar en terminología teológica ni en explicaciones teológicas. Es obedecerlo a Él, hacer su voluntad. ¿Qué es eso? Obedecer su palabra. Entonces lo que el Dios de los cielos quiere ver en esa expresión de hambre y sed de justicia es que se vive en obediencia a la fe y a la verdad. Y quien vive en obediencia a la fe y a la verdad necesariamente tiene hambre y sed de justicia, porque sabe que en Dios hay más. Dios siempre tiene más. Dios es más que suficiente. Él tiene más. Él tiene más para ti. Él tiene más para ti, pero no estoy diciendo más carros, más dinero, más casas. No, estoy diciendo que Él tiene más espiritualmente para ti. Tiene más riqueza, tiene más revelación, tiene más poder, tiene más manifestación del cielo. Pero necesitamos hambre y sed de justicia del Dios eterno. Lo demás son añadiduras. Lo demás son añadiduras. Pero si le clamamos, Señor, dame discernimiento. Por ejemplo, quiero ver, discernir en el Espíritu lo que hay a mi alrededor. Clámale y Él te va a dar hambre y sed de justicia. Señor, que cuando predique, oh Dios de los cielos, la palabra fluye desde mi corazón porque tú la has puesto en ella. De la abundancia del corazón fluye la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Padre, quiero vivir conforme a tu voluntad, no según las normas de los hombres. Hambre y sed de justicia. Amén. Necesitamos su presencia permanente, activa, y la guía del Espíritu Santo. Hechos 2:28. Hechos 2:28 en Biblia, lenguaje sencillo, dice así. Hechos 2:28, Biblia, lenguaje sencillo. Dice en la Biblia, lenguaje sencillo, Hechos 2:28 así. Me gustó como lo leí aquí. Hechos 2:28. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Aleluya. En la Reina Valera dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y vuelvo a leer en esta versión, Biblia, lenguaje sencillo. ¿Se dan cuenta por qué es tan bueno tener una Biblia alterna en lenguaje contemporáneo o varias? Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. ¿Te has dado cuenta que a nuestros hijos, siendo pequeños y estando bajo nuestra total autoridad, les enseñamos una forma de vida, ¿cierto? Una manera de vestir, una manera de cortarse el cabello. Yo me acuerdo cuando niño mi papá me mandaba a la peluquería el Humberto. ¿Se acuerdan los mayores del estilo Humberto? O corriente, era lo máximo, corriente. Nada que el argentino redondo, nada de eso. ¿Sí se acuerdan de que estoy hablando de los varones? Las mamás también, hay María se ríe, como que a Henry le mandaba corriente. O Humberto le tocaba, hermano. ¿Cuál le tocaba? ¿Corriente? Ah, bueno.
Hoy día la cosa ha cambiado bastante. Pero bueno, veamos que a los hijos uno les direcciona una manera de vestir, una manera de vivir. Pero cuando ellos ya toman edad y sobre todo cuando ya tienen su cédula de ciudadanía, son mayores, uno no les puede imponer absolutamente nada. Son completamente libres. ¿Verdad o no? Con Dios somos niños, seguimos creciendo, tengamos 40 o tengamos 50. Dios nos da una manera específica de vivir con Él. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Eso se habla de santidad, en obediencia, sujetos a Él, escuchando su voz, agradándole en todo, como dice Colosenses 1, 9, 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, para crecer y creciendo en el conocimiento de Él. Como Él dice, contigo a mi lado soy verdaderamente feliz. Entonces la importancia vital de escuchar su voz solo se entiende en su presencia. Hay que estar en su presencia para entender esto. Allí es posible ser saciados, en su presencia, ante el trono de la gracia. Es tener hambre por su palabra que revela. Es tener sed por el agua de vida. Es saber que con su presencia vivimos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es saber que tenemos acceso a esa fuente inagotable de gracia y favor. Amén. La palabra es la comida, hermano. Y el agua de vida que necesitamos. En su palabra está lo que nos llena. En su palabra está lo que requiere nuestro espíritu para crecer y madurar. Por eso es tan necesario entender la necesidad de mantenernos con hambre, sed de justicia. Amén. Si tú no tienes hambre y sed de justicia, no podrás ser lleno del Espíritu Santo día a día, como lo dice Efesios 5:18. ¿Me estoy explicando? Para ser lleno del Espíritu Santo, como dice la Escritura, necesitamos tener hambre y sed de justicia, porque entonces lo estaremos buscando a Él. Esto me permite recordar al dulce cantor de Israel, aquel hombre con el corazón semejante al corazón de Dios, aquel hombre que enseña la integridad de tener un corazón contrito y humillado, aquel hombre que con un corazón bueno y recto nos enseñó la virtud de adorar a Dios vivo, al Dios eterno, al Dios soberano. Él es David, el rey David, quien se equivocó, cometió error, pero se arrepintió, asumió consecuencias y Dios lo reconoció. Él escribió en el Salmo 42, 1 y 2 una sublime comparación que todos nosotros sabemos, pero vamos a leerla. Salmo 42, 1 y 2. Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Eso me recuerda el himno que a veces interpretamos aquí. Dame de beber. Tengo deseos de adorar. Dame de beber. A mí me ha pasado, hermanos. En mi interior hay deseos de adorar. Siento dentro de mí esa necesidad de adorar, pero externamente mi condición humana como que algo se impone, se interpone y no deja. Y tiene que, Señor, quiero adorarte. Y he tenido noches. Mi esposa no sé si se haya dado cuenta. Me acuesto con ella, esto y aquello, bueno, de pronto duermo un rato y me paro. Tengo ese deseo de adorar, algo pasa en mí. Yo lo que hago es, conecto los audífonos, busco 3, 4 alabanzas o temas básicamente de adoración. Me gusta buscar ese que es Dame de beber, o En totalidad, por ejemplo. Y me doblo ante Él, caigo de rodillas y lloro ante Él.
y el refrigerio del cielo llega a mi corazón. Tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y con mis audífonos puestos para no interrumpir a mi familia ni a los vecinos, a veces me paro y empiezo ahí: Padre, te adoro, Padre, te adoro, Señor, gracias por amarme, gracias por rescatarme, Dios eterno, gracias por darme ministerio, gracias por llamarme a servirte, Señor, ayúdame a hacer las cosas para honrarte siempre a ti. Y le lloro a Él, le doy gracias a Él, me humillo ante Él. A los 15, 20, 30 minutos me vuelvo a acostar y duermo como un bebé. ¿Dónde más podemos encontrar esto si no es ante Él, en el trono de la gracia? Porque el velo se rompió, hermano, y quedó abierto el paso al trono de la gracia. Por eso era necesario quitar esa baranda que había aquí, para que haya libertad, y el que quiera venir aquí a doblarse, venga aquí y se dobla con toda libertad, con plena libertad. Cristo nos dio la libertad para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él, para exaltar ante Él, para decirle: gracias Padre, porque me has amado, me seguirás amando y no dejarás de amarme. Gracias Padre. Es en el trono de la gracia cuando encontramos ese alimento, lo escuchamos a Él y Él me ha hablado. Aunque haya gente que dude que Dios le habla a uno, sí le habla a uno cuando uno está de rodillas, cuando uno está sometido y humillado. Él me ha hablado y me ha consentido, me ha exhortado, me ha regañado, pero también me ha dado órdenes que debo cumplir. Aleluya. Porque Él lo hace. Él lo hace. Pero hay que tener hambre y sed de justicia. Hay que tener hambre y sed de justicia. Ese es Salmo 42, 1 y 2. Y la Biblia lenguaje sencillo dice así. Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Es lo que pasa cuando tú entras al trono de la gracia. Estás cara a cara con Él. Estás frente a Él. Estás con Él. Y Él desea eso de su iglesia y de cada uno de sus hijos. Aquí David presenta un símil poderoso para graficar un corazón enamorado de Dios. Tener hambre y sed de justicia implica tener un corazón enamorado de Dios. Enamorado de Dios. Alejado del mundo, aunque estamos en el mundo y rodeados de pecadores, pero enamorado de Dios. Aleluya. Y ahí está entonces la manifestación del Espíritu Santo, porque somos conscientes de la necesidad de que Él esté presente. Y vienen preguntas necesarias que tú debes contestar a tu propia conciencia. ¿Nos hemos preguntado alguna vez si podríamos sobrevivir a la ausencia del Espíritu Santo? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Nos hemos preguntado alguna vez si podríamos sobrevivir a la ausencia del Espíritu Santo? ¿Nos hemos preguntado alguna vez si podríamos sobrevivir a la ausencia de la palabra revelada por el Espíritu Santo? ¿Nos hemos preguntado alguna vez si podríamos caminar sin el agua de vida y sin el pan de vida? ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué pasaría si estuviésemos alejados del Dios eterno? ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué pasaría si no pudiéramos ingresar confiadamente al trono de la gracia? ¿Nos hemos preguntado alguna vez
¿Qué pasaría, qué sería de nosotros si no tuviésemos la opción de tener hambre y sed de justicia? Tal vez nosotros no nos hemos preguntado eso. El mundo tampoco se ha preguntado esto, menos. Pero muchas veces la conducta de los creyentes dan a entender que estas preguntas son necesarias. ¿Qué sería de mí si tú no vives en mí, Señor? Señor, ¿qué sería de mí si tú no vives en mí? Amén. Caminamos bajo su gracia y a veces nos volvemos tan costumbristas, tan tradicionalistas, que no apreciamos lo que tenemos. Y se nos vuelve una rutina venir a la iglesia. Se nos vuelve una rutina levantar las manos, los brazos. Se nos vuelve una rutina entonar un himno. Y no es así, no es rutina. Es que queremos buscarlo a Él. Porque venimos con hambre y sed de justicia, y cuando entramos por esa puerta, como dice el salmista, debemos entrar con saltos, con acción de gracias, para alabarlo a Él, adorarlo a Él, darle gracias a Él. Venir con la expectativa, Dios me va a hablar, hoy le puedo adorar, hoy le puedo exaltar, hoy puedo tributar alabanza y adoración, y sé que el Dios de los cielos me va a abrazar, y vengo cargado, vengo cargada, vengo con problemas, pero me voy a ir tranquilo, tranquila, porque el Dios de los cielos no me deja en vergüenza. Dice la Escritura que el que en Él cree no quedará en vergüenza. Aleluya. No podemos tomar el evangelio como un costumbrismo, porque entonces salimos de una costumbre para meternos en otra. Nunca. Esto es una relación. Padre, Hijo, Dios Salvador y el redimido que es cada uno de nosotros. Es una relación personal. Por eso el hambre y sed de justicia es personal. Cada uno de nosotros debe tener hambre y sed de justicia. Aleluya. Aleluya. Se trata de entender que Jesucristo ahí en el Sermón del Monte está levantando su voz y está llamando a los sedientos, está llamando a los que creen en Él, a los que tienen hambre, a los hambrientos por la palabra de vida, a los que tienen hambre y sed de justicia. Aleluya. Él te está llamando hoy. Él te llama hoy y te va a seguir llamando. Por eso el Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con él. Eso no es para predicar evangelismo, no es para convertidos, es para creyentes. Él está a la puerta. Él está a la puerta, Él está a la puerta. Y en muchas congregaciones el Espíritu Santo está a la puerta esperando que lo dejen entrar. Y en esta congregación el Espíritu Santo está acá porque lo dejamos entrar, porque tenemos hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. El Espíritu Santo está aquí porque Él nos da hambre y sed de justicia. Aleluya. Ese es el Dios a quien le servimos. Ese es el Dios ante quienes expresamos temor y reverencia. Ese es el Dios a quien debemos buscar. Y Él no echa fuera a quien le busca. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.